en esta imagen lo que hice fue sintetizar, decíamos, característico de estas culturas micénicas, en realidad micenas, pero hemos hablado de otras ciudades importantes de este periodo, en donde se han encontrado estas tablillas en lineal B, en donde justamente lo que se observa es la posibilidad que se tuvo de la lectura, eran textos de contabilidad, ¿no? Y que permite pensar en la existencia de un panax, de una especie de red, de una autoridad de gran nivel sagrado que definía un territorio. Su territorio se llamaba el Temeroi, era toda esa zona de tierra, y ese rey tenía la concentración de lo sagrado, ¿no? Es decir, los fundadores de la ciudad van a ser venerados dentro de la ciudad como honor y con santuarios intramundanos, ¿no? Por el otro lado, lo que observamos en esta Puerta de los Leones, que se la considera como síntesis y base de lo que va a ser el inicio de la arquitectura occidental, una gran escultura por sobre el dintel de la puerta, los leones apoyados en una especie de altar con una columna tipo minoica. La ciudad sobre lo salvaje estaría significando, ¿no? La gran señora, el relieve que va a ser retomado en el relieve de Ugarit, una diosa con dos cabras en los costados, ¿no? Estos perfiles de estos dos leones. Otras ciudades, aparte de Micena, hemos mencionado Tirinto, es donde quizás la fortaleza y el centro de palacio se conserve mucho mejor, y ya aparecen otros elementos. Incluso esta representación también se ve en los vasos de cerámica. Entonces teníamos ciudades amuralladas, a diferencia de lo que veníamos viendo en los palacios minoicos. Estas grandes murallas, dentro de esas ciudades no estaban todas las tumbas, recuerdan, y por el otro lado esta idea del megarón, en donde va a generar esta base de la planta típica del templo griego, ¿no? El megarón, que va a estar constituido por estas 4 columnas con un gran hogar en el centro, el espacio en donde va a residir este soberano rey, Dios, es decir, que combina estos poderes, ¿no? Una zona de gran decoración con temas palaciegos, recupera esto que decíamos a los artesanos y a la estética que veníamos viendo de la estética cretense, de la estética minoica, y fuera de la ciudadela, en el caso de Micenas, las grandes tumbas, estas tumbas en donde se encontraron cantidad de ajuares y el uso de oro en la representación y como soporte de representación. Entonces llegamos así a un periodo que lo vamos a pasar bastante rápido por una cuestión de tiempo, pero simplemente para que no les queden baches en su organización, ¿no? Veníamos de esta cultura minoica, nos venimos al continente, la cultura micénica, y tenemos esta influencia de otros pueblos que venían vinculados que van a ir penetrando en lo que es esta región del Peloponeso, ¿no? Hacia el 1500 a.C., este grupo de los dorios, mucho más agresivo, iban atacando ciudades egeas y se iban estableciendo e iban sometiendo, ¿no? Pese a eso, hay mucho intercambio y mucha familiarización, ¿no? Entre el 1300 y el 1000 a.C., ¿no?
ya estos pueblos habían logrado dispersarse por toda la región del Egeo, de manera que los eolios se van a establecer en la zona del norte, los jonios en el centro y los dorios en la región del Peloponeso, que es la que estamos analizando, ¿no? Son en general comerciantes, colonizadores, esta influencia de ir a no solamente a instalarse en un territorio, sino también de ir a llevar y a consolidar otras culturas. Es un periodo de destrucción de estas ciudades micénicas y de invasión de estos pueblos dorios, de manera de que hay una tendencia a la geometrización, se ve el surgimiento del estilo geométrico, geometrizante, en cerámica, destrucción de los palacios, un desarrollo, sí, de la orfebrería. Esta época que deben recordar ustedes de cuando eran más jóvenes, iban a la escuela, que hablaban de la edad del bronce, la edad del cobre, la edad del hierro. Bueno, estos pueblos invasores van a ser los pueblos dorios. Bien, sigo en la próxima. Habíamos hablado de la importancia de la cerámica como un gran fechador, diríamos, ¿no? Porque nos permite ir armando esta cronología. Y por el otro lado, pensar en este siglo VIII, que se conoce como el periodo geométrico. Yo acá les puse el vaso de Difilón o la crátera, en realidad, por el formato. Eran formatos, eran grandes tamaños, había un gran desarrollo y una hegemonía que se va a ir instalando ya desde el siglo VIII del Ática, ¿no? Ática significa hecho en Atenas, ¿no? Que del 8 en adelante, y en especial un gran dominio en el siglo IV, en el siglo V antes de Cristo. En el caso de este vaso, lo que se observa es los vasos servían para ir señalando las tumbas, ¿no? Se utilizaban por lo general las ánforas para las tumbas femeninas y las cráteras para las tumbas masculinas. En el caso del vaso de Difilón se observa que es el traslado, ¿no? Es una escena funeraria en donde se traslada al difunto al cementerio, ¿no? Fíjense, ahí está el difunto acostadito con algunos ajedrezados y una característica era que se gastaban todo. Había un gran interés por poner todo el dinero y hasta lo que no tenían para la muerte, ¿no?